Amén. Vamos a leer unos versículos y estaremos meditando en las Escrituras. Vamos a leer del versículo 10 al 22. Génesis 28, 10 al 22. Dice la palabra: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aleluya. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tu presencia, Espíritu Santo, nos llene, nos guarde. Señor, que nuestra mente, nuestros oídos estén atentos al consejo de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome un momento su lugar, iglesia. Dios es bueno, amén. Él es digno de toda gloria, de toda honra y alabanza. ¿Cuántos están contentos, iglesia? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Yo quiero traer esta palabra y quiero ir rápidamente a lo que creo Dios puso en mi corazón para este día. Antes de entrar a esta historia, quiero traer un poco de contexto, porque para poder entender lo que Jacob está viviendo en este momento, necesitamos comprender un poco la historia hacia atrás. Así como nuestra historia no se puede entender si nuestros antepasados, ¿verdad? No podemos esta historia tampoco entenderla sin comprender lo que hay hacia atrás de lo que la Biblia nos narra. Así que yo quiero comenzar primero con lo que la Biblia nos enseña. Estamos hablando de Jacob, pero Jacob era el nieto de Abraham. Voy a irme un poquito hacia atrás con Abraham, porque el abuelo de Jacob es Abraham, y no podemos entender la historia de Jacob sin comprender la historia de Abraham. Dice la palabra que en una ocasión Abraham estaba en su casa, tranquilamente estaba allí. A lo mejor Sara estaba cocinando unas buenas pupusas, no sé si estaba haciendo un pollo con tajadas ahí en la cocina, pero Abraham estaba fuera de la carpa. Amén. Estaba ahí Abraham, y dice la palabra que el ángel de Jehová, que Dios se le aparece ahí a Abraham y habla con él. Dios platica. Abraham lo conocemos como el amigo de Dios.
Y dice la palabra que Dios le da una palabra a Abraham y le dice: yo te voy a dar un hijo, tu descendencia será mucha. Pero dice la palabra que Abraham ya era de edad avanzada. En ese entonces Abraham, cuando recibe la promesa, tenía 80 años de edad. Pero cuando se cumple la promesa, pasaron más de 25 años para que se cumpliera esa promesa. Perdón, tenía cerca de 75 años. Y se le cumple la promesa a los 100 años de edad. ¿Cómo nos veríamos hoy en día? ¿Cómo nos caería a nosotros, verdad, ver a una pareja jovencita como Abraham y Sara? Dice la palabra que Abraham tenía cerca de 100 años y Sara como 80 cuando se volvieron padres. ¿Cómo veríamos hoy en día a un varón de 100 años siendo padre? A una mujer dando luz a los 80 años de edad. Aleluya. Sería algo fuera de lo común, ¿verdad? No imposible para Dios, pero fuera de lo común. Y Dios le da una palabra a Abraham. Le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Y Abraham tuvo que salir de su tierra, se fue y comienza una historia de su descendencia. Comienza la historia porque Abraham, sucedió con Abraham varias cosas en el camino. Dice la palabra que la promesa se cumplió en la vida de Abraham, pero que Sara era estéril. Sara no podía tener hijos. Y dice la escritura que cuando Dios le da esa palabra a Abraham para decirle: vas a ser padre, dice la escritura que Sara se rió. ¿Por qué? Porque ya era de una edad avanzada. No era posible en su mente. Si de joven no pudo ser madre, para su mente era imposible ser madre a una edad más adulta. Después de tiempo pasan muchas cosas en el proceso. Abraham y Sara quieren ayudar a Dios porque la promesa no se cumplía. Y dice la palabra que Abraham tuvo un hijo con una de las servidoras de Sara, y se llamó Ismael. Y comienza una historia a desenvolverse. Hay una historia y esa historia se comienza a dar. Y no es fácil lo que comienzan a vivir aquí en esta historia. Y yo quiero mostrarte que con la escritura viene una situación que se desarrolla no solamente con Abraham, sino con su descendencia. Sara es estéril. Sara era estéril. Luego tuvieron al hijo de promesa llamado Isaac. Pero el hijo de promesa, voy a ir rápido con esto para entrar al punto. Llamado Isaac, dice la palabra que cuando ya creció, cuando ya crece él, Abraham le busca esposa. Y al buscarle esposa, dice la palabra que al tiempo ya quisieron tener hijos, pero la esposa de Isaac, llamada Rebeca, era estéril también. Había esterilidad en Sara, había esterilidad en Rebeca. Pero Dios no se limita a nuestras limitaciones. Dios le da otro hijo a Isaac, le da un hijo, porque si usted lee la historia, tanto Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios, y con las criadas comenzaron a tener descendencia. Luego Isaac se casa con Rebeca. Rebeca no puede tener hijos y le da a las criadas para que pueda tener hijo Isaac con las criadas. Y viene una repetición de conductas, una repetición de situaciones que se dan. Pero el que se lleva el premio a esto es Jacob. Al tiempo Isaac y Rebeca pueden tener un hijo y le ponen por nombre Jacob. Tuvo dos. De hecho se estaban peleando en el vientre, dice la palabra. Jacob y Esaú. No solamente tuvo uno, sino que tuvo dos al mismo tiempo. Y Jacob, cuando crece, y él al crecer, dice la palabra que pasa una situación. Ahorita voy a entrar a esa situación que usted conoce bien, ¿verdad? Que lo acusan de robarse la primogenitura. Pero voy a adelantarme un poco y ahorita regreso. Más adelante, cuando Jacob ya se vuelve adulto, dice la palabra
que Jacob otra vez sucede lo mismo con él. Se casa y comienza a ver una situación un poco complicada. Jacob tiene varios hijos, pero entre ellos, ¿verdad?, se da una situación un poco compleja y difícil. Porque cuando él llega con el suegro, el que fue su suegro, dice la palabra que lo hizo trabajar 7 años por la mujer que él quería, que él amaba, que era Raquel. Pero sucedió algo en la noche de bodas. A él lo embriagaron, no supo nada esa noche, y cuando sucede eso, dice que pasó una situación un poco compleja. Y cuando sucede todo eso, dice la escritura que él despierta al otro día y se da cuenta que la que estaba a su lado no era la mujer por la que él había trabajado, no era Raquel, sino la mayor llamada Lea. Y el suegro, que era un poquito, ¿verdad?, inteligente, le hizo trabajar otros 7 años para que ahora pudiera tener el derecho de estar completamente casado con Raquel. 14 años trabajó. Gloria a Dios que ya no se hace eso hoy en día, ¿verdad? Si no, imagínese, aquel que se quiera casar, 14 años tiene que trabajar para los suegros, para que le den la mano de la hija. Aleluya. Bueno, yo creo que yo lo podré implementar cuando la mía quieran casarla. Lo siento por mis hijos si los ponen a trabajar 14 años. Pero la palabra nos enseña esto, iglesia. Y hay algo que vemos repetidos, que son patrones de conductas, patrones de situación en el cuerpo de cada una de estas mujeres. Pero voy a entrar a lo que quiero compartirte el día de hoy. Isaac, dijimos, ¿verdad?, el papá de Jacob, también sucedió algo con ellos, algo muy complejo. Pero en Génesis capítulo 25, unos capítulos atrás, verso 29 al 34, nos narra la historia en la que Jacob compró de su hermano la primogenitura. Yo sé que muchas veces se ha hablado de Jacob y se ha dicho que él fue el que robó la primogenitura. Sí, es cierto que acompañado con la mamá, ¿verdad?, engañaron al padre para que la bendición cayera sobre Jacob y no sobre Esaú. Pero concretamente a su hermano Esaú, dice la palabra que él vendió su primogenitura por un plato de comida. Amén. Por un plato de lentejas, dice la historia. Aunque hay versiones que dicen nada más un guisado rojo. No sabemos qué era ese guisado rojo según esta versión. Algunos dicen que era lentejas, ¿verdad? Y lo acusaron de robar. Y Jacob, es cierto que recibió la bendición con engaño, porque tuvo que valerse de la mamá para hacer que el papá, que Isaac, lo bendijera. Isaac ya estaba de una edad adulta. Él no podía ya mirar. Y dice la palabra que con engaño hicieron que él pudiera bendecir a Jacob. Esaú no valoraba la primogenitura, pero Jacob amaba, anhelaba, entendía lo que era tener la bendición del padre. Me voy explicando. Él anhelaba la bendición del padre, pero el otro la menospreció. Y dice la palabra en el capítulo 28. Lea conmigo el capítulo 28, verso 1. Dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblo, y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. La primer bendición que Jacob recibió de su padre fue con engaño, porque la mamá le aconsejó a Jacob que engañaran al padre para recibir la bendición. Pero la segunda bendición que el padre le da a Jacob ya es él bendiciéndolo, porque le dijo: ¿sabes qué? Yo ya te he bendecido, pero no quiero que tú tomes mujeres que no tengan temor de Dios. Quiero que vayas a la tierra de tu madre y allá tomes para ti mujer. Y dice la palabra que lo bendijo. La segunda bendición de Isaac sobre Jacob fue una bendición que él salió
directamente para el hijo cuyo nombre era Jacob. No fue más con engaño. Si usted lee un poquito más atrás, dice la Biblia que Jacob estaba en una ciudad llamada Beerseba. Y Beerseba es la ciudad donde Jacob salió rumbo a Padán Aram, que era la tierra donde habitaba la familia de la mamá. Beerseba significa pozo del juramento. En capítulos anteriores se le llamó así porque Abraham hizo un juramento con el pueblo de que esos pozos los darían para que la gente bebiese. Usted recordará que en los tiempos de Isaac también la Biblia narra que muchos pozos que él abrió, cuando venían los enemigos se lo quitaban, porque decían: no, este pozo es nuestro. Y él decía: quédense con él, no hay problema, porque no es el pozo, soy yo el que cargo la bendición. Y donde Isaac iba, pozo que abría, pozo que brotaba agua. Y dice la Biblia que brotaban aguas, ¿verdad? Vivas. Ahora, tiempo después de la muerte de Abraham, hubo este pacto. Y después Abimelech reconoce la bendición de Isaac. Esto está en Génesis 26, 27 al 29. En Génesis 26, 27 al 29 hay una bendición que este Abimelech reconoció sobre la vida de Isaac, padre de Jacob. Y dijo: yo sé que Dios te ha bendecido. Verso 28, Génesis 26, 28 dice: y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. La pregunta es, el detalle aquí es que unos versos atrás Isaac abrió 3 pozos y esos pozos fueron de bendición. Pero Jacob, cuando ya es bendecido la segunda vez por el padre, sale a un lugar llamado Beerseba. Sale de un lugar llamado Beerseba, que significa el pozo del juramento. Y hay algo que sucede con esto, iglesia. Vemos un patrón de situaciones en Abraham, en Isaac y en Jacob. Los 3 se casaron, pero las mujeres con las que se casaron, las 3 eran estériles. La esposa de Abraham era estéril, la esposa de Isaac era estéril y la esposa de Jacob era estéril. Dice la palabra que Lea era fructífera, pero Raquel no podía tener hijos. Los 3 casados con situaciones en las que no pueden tener descendencia. Pero les dije que el que se llevaba el premio era Jacob, porque si usted lee la historia de Jacob, se vuelve una competencia entre las 2 mujeres. No la voy a narrar del todo porque es una situación un poquito compleja de entender, y no quisiera que alguien se confundiera y diga: está en la Biblia, yo lo puedo hacer. Aleluya. No. La Biblia trata esa historia, pero se volvió una competencia luego entre las mujeres. Cuando ya Raquel pudo tener hijos, ¿verdad? Se dio una competencia. Raquel le dio a la sierva y le dijo a Jacob: ahora dame más hijos a través de la sierva. Y que dijo Lea: no, pues yo también te doy la sierva. Y ahí estaba Jacob teniendo hijos con Lea, con Raquel y con las siervas de cada una. Santo Dios. Pero eso es una sola historia que está en la Biblia, ¿ok? Eso ya no aplica para hoy. Amén. No escuché muchos amenes. Amén. Ahora quiero ir a esto. Jacob, dice la palabra que Raquel, que su esposa era estéril. La palabra nos da varios detalles, iglesia, donde este hombre llamado Jacob pasó diferentes circunstancias. Lo acusaron de haber robado la primogenitura. Lo acusaron de haber hecho tantas cosas. El mismo suegro lo hizo trabajar. Luego le hizo trampa, porque cuando él le pidió, ¿verdad? Ya bendíceme. Dice que le dijo: ¿cuál va a ser tu salario por haberme servido? Y le dice Jacob al suegro, ya después de muchos años, ya después que tuvo varios hijos, le dijo: esta va a ser mi salario. Las ovejas que nazcan de tal color son mías, todas las demás son tuyas. Y dice la palabra que cuando comenzaban a tener crías, todas salían del color que Jacob decía. Y el suegro le dijo: no, ahora yo veo que están naciendo muchos de este color. Mejor que sean las mías y las tuyas sean de otro color. ¿Está bien? Y comenzaban a tener, las mamás ovejas comenzaban a tener ovejitas.
Y comenzaron a tener del color con manchas y todo de lo que Dios bendecía a Jacob. El chiste es que el suegro quiso hacerle un detalle por ahí y Jacob fue el que sufrió mucho. Aparte de que su hermano lo andaba buscando para poder quitarle la vida a causa de que él, ¿verdad?, había tomado la bendición del Padre, a causa de que él había recibido la bendición del Padre. Jacob pasó muchos procesos, iglesia. Jacob trabajó para poder tener a su esposa. Jacob vivió también engaños. También sufrió muchas circunstancias difíciles. Atravesó, huyó de su hermano porque lo quería matar. Y comenzó, la Biblia narra muchos procesos difíciles que vivió Jacob. Muchos procesos que tuvo que atravesar Jacob. Pero el centro y el meollo de la historia es de lo que quiero compartir. Todo comienza cuando Jacob emprende un viaje. El proceso que él vive de manera personal y solo comienza cuando él sale de casa. Y dice la palabra que él iba caminando, pero llegó a un lugar donde él durmió, donde él se sintió cansado. Dice el versículo 11 de Génesis 28. Génesis 28:11 dice: y llegó a un cierto lugar y durmió, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Me llama la atención que esta historia no se da en un momento de comodidad. Jacob no estaba en su mejor momento. Jacob estaba en un momento difícil. Jacob estaba atravesando circunstancias difíciles. Tuvo que dejar a su familia. Tuvo que abandonar todo atrás. Tuvo que salir si acaso con una mochilita o con algo que podía llevar alimento para el camino. Salió sin nada. Salió solamente con lo que tenía puesto. Y comenzó a caminar en un desierto. Y en ese desierto se cansó. En ese desierto que atravesó llegó un momento que dice la palabra que se acostó y tomó una piedra. Y dice que la tuvo por cabecera y se durmió. Yo quiero un valiente que me ayude aquí, por favor. Yo quiero ver quién puede acostarse y dormir tranquilo sobre esta piedra. Venga un valiente. No corran, nada más uno. Nadie. Vente, Moy, ya que hablaste. Vente, Moy. Ven. Pastor Alex, bueno, vente, mijo. Vente, Pastor Alex. Yo quiero, sígame en esto, iglesia. Vas a estar acostado sobre esa piedra el resto de la prédica. No es cierto. Nada más tantito. Trata de recostar tu cabeza, acuéstate y busca la comodidad en esa piedra, como tu almohada. Dice que con el pelo se siente cómodo. No, en el cuello. Dice la palabra, sígame en esto, ¿ok? Sígame en esto porque ya termino. Dice la palabra que cuando él estaba allí soñó. Y dice que vio una escalera y vio ángeles que subían y ángeles que bajaban. Ángeles que subían y ángeles que bajaban. Y él comenzó a atravesar un desierto, una circunstancia difícil. Amén. ¿Quiere una mantita, mijo, para que esté más cómodo? No, ya se sintió incómodo. Y comenzó a sentir ese momento de incomodidad. Y comenzó a soñar. Y comenzó a ver que no era fácil. Pero esa piedra que era algo incómoda, que no era fácil esa piedra. Si me prestan una manta, por favor, una mantita. Dice que esa piedra, en esa piedra él soñó. En esa piedra él soñó. Y estando ahí vio, y cuando despertó dijo: es cierto que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. 20 minutos más, ya se me va a dormir. Y puerta del cielo. El proceso de Jacob no fue fácil, pero comenzó cuando él no tenía nada. Comenzó con una dificultad. Comenzó cuando había huido de su casa. Comenzó cuando no tenía nada, cuando lo perseguían. Y dice la palabra que más adelante, verso 18, dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Toma la piedra, mijo.
Présteme el aceite, por favor. Sorry. Dice que tomó la piedra, la tomó por señal. Y dice que tomó aceite. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Úngeme esa piedra, mijo. Úngeme esa piedra. La unción no es poner tantito aceite, derrámala. Dice que ungió esa piedra. Pero escucha, iglesia, porque hay muchos que hacen ídolos de las circunstancias. Muchas veces hacemos ídolos. Yo sé que si esa piedra fuera encontrada en Israel, algunos dirían: esta es la piedra que ungió Jacob. La tendrían en una reliquia y la estarían adorando. Pero dice que la bendijo. ¿Por qué la bendijo? Porque dice la palabra que Jacob no tenía nada, pero tenía una palabra de Dios. Y la palabra de Dios está en el verso anterior. Lea conmigo los versículos anteriores. Lea conmigo los versos. Verso 14. Dice que mientras él soñaba, Génesis 28, 14, hasta que se acabe, mío. Dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Verso 15: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que dije que haré. Yo no sé si usted está recibiendo esta palabra. Dice Dios, le dijo a Jacob, aquí está representado Jacob, le dijo: yo no te dejaré hasta que haga contigo lo que dije que yo iba a hacer. Jacob no tenía nada. Jacob no iba huyendo. Jacob estaba en un desierto, pero Dios le dijo: yo te voy a bendecir. Yo no te voy a dejar hasta que haga contigo lo que dije que iba a hacer contigo. Los procesos son parte de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Derrámala, mijo. Estás bendiciendo esa piedra. Estás bendiciendo esa piedra. La bendición de la piedra no significa comodidad. Nadie, creo yo, duerme cómodo en una piedra. Oiga, hay almohadas que parecen piedra. Yo me acuerdo, mi mamá, cuando no teníamos almohada, agarraba la ropa vieja, la metía en una bolsita y le hacía almohada. Uno dormía ahí en esa almohada y se levantaba uno con dolor de cabeza. Pero Dios le dijo a Jacob: yo no te dejaré hasta que haga contigo lo que dije que te iba a hacer, lo que dije que iba a hacer contigo. No vamos a poner esto en una reliquia, pero esto es un símbolo de lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo: yo voy a hacer contigo. No importa que estés huyendo de circunstancias, no importa que te estén persiguiendo, no importa que estés pasando procesos. Bendice ese proceso. Bendice aún esa piedra. ¿Por qué? Mire, hay procesos que se sienten como piedrita en el zapato. ¿Alguna vez se le ha metido una piedra en el zapato? ¿Alguna vez se le ha metido una piedra en el zapato? Usted no puede caminar cómodo con una piedra en el zapato. Amén. Hay procesos que uno lo siente como piedra en el zapato. Usted podrá decir: no, hay gente que me cae como piedra. No, esa es otra cosa. No, hay procesos. Pero mira lo que te voy a decir. Sigue conmigo esta historia. Ayúdeme, músico. Verso 16. Dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y que tuvo Jacob en el verso 17. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de señal de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Pastor, ¿qué quiere decir con todo esto? Todo el proceso difícil que pasó Jacob cuando iba para casa de su suegro no fue fácil. Pasaron años, sus hijos crecieron, pero cuando él iba de regreso ya no venía con las manos vacías. Él ya venía con riquezas, venía con ganados, venía con familia, venía con bendición. Y dice la palabra que en el camino de regreso, después de estar huyendo de sus circunstancias, después de estar huyendo del proceso, él se topó con un proceso más difícil. Pero cuando ese proceso terminó, dice la palabra que él se levantó y dijo: no, yo volveré a lo que Dios me dio. Yo volveré a lo que Dios me asignó. Yo volveré a lo que Dios me dijo que hiciera. Pero dice la palabra que cuando él no tenía nada, verso 20, y no estoy hablando de esto, pero esto añade, verso 20 dice: e hizo Jacob voto diciendo:
si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dice la palabra que Jacob hizo voto con Dios. Le dijo: si tú me bendices, si tú me guardas, yo te voy a servir. Yo te voy a servir, y de todo lo que me des, yo te lo voy a dar a ti, el diezmo. Pero no estoy hablando de diezmo, estoy hablando de lo que Jacob hizo, iglesia. Él se fue sin nada, pero hizo un voto con Dios. Muchas veces en los procesos lo que nos falta es hacer un voto con Dios. Sí, Señor, si tú me sacas de este proceso, Señor, si tú me bendices en estas circunstancias, yo te voy a seguir, yo te voy a bendecir. Señor, yo sé que ahorita lo que estoy viviendo no es fácil, pero tú eres un Dios de lo imposible. Tú eres un Dios que todo lo puede. Y dice la palabra que cuando él regresó, vio esa piedra por señal de regreso. Él puso una piedra por señal, y él le dijo: si tú me bendices. Y él regresó en bendición. Pero ¿sabes qué sucedió cuando regresó en bendición? Hay una historia tremenda, porque ese lugar que primero él había visto ángeles subiendo y bajando, luego se topa con otro lugar. Se topa con otro lugar, y hay un lugar donde él se encontró que se llamaba Mahanaín. Mahanaín es el lugar donde Jacob peleó con el ángel de Jehová. Cuando él regresó, ya no regresó con manos vacías. Cuando él regresó, ya no era el mismo Jacob. Había salido de su casa, había dejado la asignación que tenía en casa. ¿Por qué? Porque cuando él se fue, tuvo que dejarlo todo. Pasó un proceso difícil, pero cuando regresó, regresó con más bendición, regresó con pasión para servir a Dios. Y aquel Jacob que peleó un día con Dios, le fue cambiado el nombre de Jacob por Israel, que significa príncipe de Dios. Jacob significaba o daba a entender a alguien tramposo, alguien que había hecho trampa, pero Israel, príncipe de Dios. Hay cosas que Dios va a hacer, que en el proceso Él nos va a bendecir. Pero te voy a decir una cosa, que es el tema de esta prédica hoy en día. ¿Dónde comenzó el proceso de Jacob? Vamos, vaya a la historia, lo leímos. ¿Dónde comenzó el proceso de Jacob? ¿En dónde? ¿En dónde? Cuando él sale de su casa, ¿cuál es el primer lugar donde él se topa? El primer lugar donde él llega. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Les doy pista. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por allá los escucho confundidos. ¿Cómo se llama? No, aquí enfrente. Betel. Dice que ese lugar donde comenzó esa historia se llama Betel. Si tú estás en Betel, yo no sé si aquí Dios te trajo para traerte un proceso, pero te voy a decir una cosa: después de ese proceso, Dios te va a bendecir más. Jacob salió sin nada, Jacob no llevaba nada, Jacob pasó un proceso, Jacob salió en una piedra, pero él dijo: si Dios me guarda, si Dios me bendice. El proceso comenzó en Betel. ¿Sabes qué? Llegaste a Betel, llegaste a Betel. Este es un lugar, casa de Dios, puerta del cielo, pero es un lugar donde Dios comienza procesos en nuestras vidas, donde Dios dice: yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Pero Jacob hizo voto. Dijo: yo te voy a servir, yo te voy a servir. Dile a alguien: ya llegaste a Betel, ya llegaste a Betel. Yo no sé si estás pasando un proceso, pero el proceso comenzó en Betel. El proceso de Jacob comenzó en Betel. Ese proceso, pero así como comenzó el proceso difícil, tras la obediencia vino una tremenda bendición, porque ya no era Jacob, era Israel. Cuando él vuelve y mira esa piedra que él había ungido, dijo: ay, en verdad que Dios me ha bendecido, ay, en verdad que Dios es bueno, en verdad que Dios no me ha abandonado. Él se fue solo, pero regresó con esposa, regresó con hijo, regresó con bendición, regresó con muchas cosas que Dios le había pasado, bendecido. Su proceso de bendición y transformación de Jacob comenzó en Betel. Yo no sé si es tu caso. A lo mejor dirás: Señor, ¿por qué me has procesado tanto en esta iglesia? Tu proceso de transformación y bendición comenzó en Betel. Mira, si un día Dios te lleva a las naciones y Dios te mueve para otro lado, gloria a Dios. Pero que sea Dios que te va a llevar a bendecir las naciones, que sea Dios que te va a llevar a predicar su palabra, que sea Dios que te va a llevar por donde quiera, para que tú puedas hacer lo que Él te mandó a hacer.
que puedas hacer lo que Él te mandó a hacer. Dios, vemos esta historia en Jacob, iglesia. Vemos esta historia en Jacob. Él dijo: yo volveré. Dijo: he aquí, yo estoy contigo. En el verso 28:15, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Por donde quiera que fueres. Jacob, dice la palabra, que bendijo la piedra. No maldigas el proceso que muchas veces estás pasando. No lo maldigas, porque eso es de lo que Dios se vale para que te dé la bendición. Jacob tenía una piedra, no tenía más. No cargaba almohadas de plumas de ganso, no cargaba sábanas de hilos de seda, no cargaba nada de eso. Amén. Ni las almohadas esas famosas de doctor Sleepy, o como se llamen, el doctor Dormilón. No. Jacob lo único que cargaba era una bendición, la bendición que su padre le había dado. Le dijo: ve y sé bendecido. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te guarde. Él iba sin nada, pero la bendición fue derramada sobre Jacob. Fue derramada sobre Jacob. Aunque él se durmió, aunque él se acostó en ese lugar, él comenzó a soñar, iglesia. Él comenzó a soñar y Dios lo bendijo, Dios lo bendijo, Dios lo bendijo. Dios bendijo la vida de Jacob. Jacob dijo: esta piedra que yo he ungido va a ser una señal de lo que Dios me dijo hoy. Dios me dijo: yo estaré contigo, yo te voy a bendecir, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Los procesos, iglesia, son muchas veces difíciles, pero son de bendición. Cuando tú y yo obedecemos a la palabra de Dios, nos mantenemos firmes en buscar de Dios, Dios va a traer la bendición tras todo eso. Yo no sé qué procesos has pasado o estés pasando, pero sí hay una promesa de Dios. Dice la palabra: Jacob hizo voto con Dios. Le dijo: si tú me bendices, hoy es el día que tú le vas a pedir a Dios una bendición. Le dice: Señor, si tú me bendices. Dile: Señor, si salvas a mi familia. Dile: Señor, si salvas a mis padres. Señor, si salvas a mis familiares. Señor, si me bendices. Señor, si salvas a mis hijos. Señor, si obras en medio de mis circunstancias. Dile: yo te voy a servir. Yo no sé qué estás pasando, pero Jacob hizo voto. Jacob hizo voto. Jacob hizo voto. Dijo: si tú me bendices, si tú me guardas en mi ir, si tú me guardas en mi regresar, tú serás mi Dios, le dijo. Tú serás mi Dios. Yo no sé qué tengas que decirle hoy a Dios, pero ponte de pie. Yo no sé qué tengas que decirle hoy a Dios, pero dile: si tú me bendices, si tú me guardas, si tú me provees, si tú salvas a mi familia. Bendice ese proceso, iglesia. Ya llegaste a Betel. Ya llegaste a Betel. Cuando yo leía esta historia y cuando recibía esta palabra, dije: con razón, muchos procesos. Pero el lugar, el nombre de Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Y Jacob dijo: oh, este es un lugar donde la presencia de Dios está. Y yo no lo sabía. Yo no lo sabía. ¿No será que te la pasas tan distraído a veces que no sientes la presencia de Dios? No sea que a veces estás en el Facebook, en el Instagram, mientras estamos adorando a Dios, y tú dices: no cantaron la que me gusta, no cantaron la que yo quería. Pero es que no nos cantan a nosotros. Nosotros le cantamos a Dios. Nosotros le venimos a adorar a Él. Nosotros le venimos a exaltar a Él. Jacob mismo dijo: este es un lugar donde la presencia de Dios está. Y yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Pero él hizo voto, voto con el Señor hoy. Dile: Señor, bendíceme. Hay una historia pequeñísima en la Biblia que a mí me encanta. La historia de Jabes, conocida como la historia de Jabes, que por cierto hay un librito que así se llama, La oración de Jabes. Y Jabes lo único que dijo, hay 2 versículos en la Biblia que hablan de su historia. En uno cuenta lo difícil que fue su vida. Un versículo, no capítulo, versículo. Y en el otro dice: y dijo Jabes: si en verdad me bendijeras. Y luego dice: y Dios lo bendijo. ¿Por qué no le dices hoy al Señor: Señor, si en verdad me bendices? Dile: salva, si salvas a mi familia. Dile: si salvas a mis hijos. Si me sacas de este proceso. Si me ayudas, Señor, yo te voy a servir. Yo te voy a bendecir. Jacob bendijo la piedra y dijo: esa piedra será por señal.
esa piedra será por señal. Esa piedra será por señal. Y Dios le dijo a Jacob: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Yo te voy a bendecir. Vamos, levanta tu voz. Dile: Señor, yo hoy hago voto contigo de buscar más tu presencia, de leer más tu palabra, de buscarte más en intimidad. Pero te pido, salva a mi familia. Te pido, no sé qué tengas que pedirle a Él, no sé qué tengas que orarle a Él, no sé qué tengas que clamarle a Él, pero ahora es el momento. Ya llegaste a Betel. En el Betel comenzó el proceso de Jacob. En Betel comenzó el proceso, pero al final fue un final de bendición, un final donde su nombre le fue cambiado, un final donde sus bendiciones fueron multiplicadas, donde Dios le dio descendencia, donde se fue la esterilidad, porque aunque Raquel no podía tener hijos, Dios abrió ese vientre y le dio bendiciones de hijos. Hay vientres espirituales que no han podido fructificar, pero en este día toda esterilidad espiritual se va. Toda esterilidad en tus finanzas se va. Toda esterilidad en tu salud. Has venido batallando con la salud, ¿verdad? Has venido batallando con una enfermedad y tu salud se ha visto comprometida. Pero hoy en día dile: Señor, si tú me sanas. Dile: Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Si tú me sanas, yo voy a hacer lo que hoy no puedo hacer. Dile: Señor, sáname para servirte mejor. Señor, sáname para poder adorarte mejor. Dile: Señor, bendíceme, 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 bendíceme. Vamos, comienza a clamar, iglesia. Comienza a clamar. Comienza, levanta tu voz. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Vamos, bendice, bendice, bendice. Quizás perdiste un trabajo, quizás perdiste un empleo, quizás perdiste un contrato que pensabas que eso iba a cambiar financieramente tu vida. Y a lo mejor hubo dolor, tristeza, a lo mejor hubo queja, pero hoy bendícelo, porque no sabes si eso iba a traer maldición en lugar de bendición. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Se están rompiendo los cielos. Bendito eres, Dios. Espíritu Santo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, cántalo. Levanta tus manos, levanta tus manos. Ángeles que bajan, ángeles que suben. Vamos, vamos, levanta tu voz. Dilo: Señor, yo quiero encontrarme con tu presencia. Oh, Dios te va a dar palabra, Dios te va a dar revelación. Dios te va a decir en medio de tu circunstancia: yo estoy contigo. Dios te va a dar sueños, te va a dar revelaciones. Si rompieses los cielos, Espíritu Santo, para ver tu presencia, Espíritu Santo. descendiendo. Dios promete no dejarte, Dios promete no abandonarte. Oh Señor, pero si no tengo si todo, rompieses los cielos, si estoy batallando con para esto, ver tu presencia, aleluya. Dile al Señor: en nosotros, Espíritu Santo, yo te necesito, yo te necesito. Señor, Vamos, clama, 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 clama. Dile: Señor, para ver yo te tu necesito. presencia descendiendo en nosotros. Vamos, clama al Señor, iglesia. Dios, Señor, Vamos, dile: si Señor, yo vine a encontrarme rompieses contigo. Yo vine a encontrarme para contigo. ver tu presencia, A alguien Dios le va a cambiar hoy el nombre de sus descendiendo circunstancias. en nosotros. Quizás ha sido por tiempo el que está batallando en una área, pero hoy el Señor te cambia la circunstancia.
Cuando Dios le cambió el nombre a Jacob, no solamente cambió su nombre, cambió su propósito, cambió sus planes, cambió el rumbo. Ya su hermano no lo perseguía para matarlo, sino que fue de bendición. Espíritu Santo, ven. Vamos, clama al Espíritu Santo. En este lugar. Clama al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Clama al Espíritu Santo. ven. Clámalo, Espíritu Santo. Jacob pensó que su historia se había acabado, que no había más propósito, pero se topó con la presencia de Dios. Espíritu Santo, ven, ven. Se topó, ya llegaste a Betel. Ya llegaste a Betel. Espíritu Santo, ven, ven. Aleluya. Vamos, vamos, dilo. Y oh Señor, Espíritu Santo, y rompiste oro que los planes, los propósitos que hay sobre la vida de tus hijos, Señor, descendiendo en nosotros. aleluya. Espíritu Santo, Oh Señor, Espíritu y Santo, abriste los cielos para ver tu presencia descendiendo. descendiendo en nosotros. Vamos, levanta tus manos y adora. Hay ángeles que suben. Ahí donde estás orando, ahí donde estás orando. Dile, Señor, cambia mi circunstancia. Dile, Señor, cambia mi circunstancia. Dile, cambia mi circunstancia. Dile, Señor, bendíceme, bendíceme, bendice mis finanzas, bendice mi familia, bendice mis hijos. Dile, yo hago voto contigo de servirte. Y yo hago voto contigo de servirte. Yo hago voto contigo de servirte. Vamos, esto es entre tú y Dios. Espíritu Santo, oh Señor, oh Señor, si rompiestes vamos, los vamos. cielos. Ahora entiendes por qué has sido procesado y procesada. Ese proceso comenzó para Jacob en Betel, pero no fue un proceso para mal, fue un proceso para traer bendición. Fue un proceso para traer bendiciones. Fue un proceso para traer bendiciones. Bendice esa piedra. Unge esa piedra. Espíritu Santo. Vamos, adórale, adórale. Dile, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Invade este lugar. Sí, Señor. Espíritu Santo, Vamos, ven. vamos, vamos. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo. Inunda este lugar. Vamos, lucha por tu bendición, lucha por tu bendición. Jacob llegó a un lugar. Jacob llegó a un lugar donde peleó por su bendición. Él peleó por su bendición. Vamos, pelea por tu bendición. Pelea por tu bendición. Espíritu Santo, Espíritu Santo. ven. Espíritu Espíritu Santo. Santo, ven, ven. Espíritu Aleluya. Santo, ven, ven. Vamos, vamos, Inunda iglesia. este lugar. Pelea, pelea por tu bendición. Espíritu Santo, Ahí donde ven, estás. ven. Pelea por la Espíritu bendición. Santo, ven, Vamos, ven. no esperes que las cosas Espíritu pasen. Santo, Provoca ven, que las cosas ven. pasen. Inunda este lugar. Jacob provocó que las cosas pasaran. Oh Señor, Él no dijo, si es que soy bendecido, yo te voy a bendecir. No, él dijo, si me bendices, si me bendices, si me bendices, si me bendices. Jacob provocó que las cosas pasaran. Vamos, iglesia, provoca en tu vida. Dile, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Dile, salva mi familia, salva mi familia. Dile, salva mi familia. Espíritu Santo, si rompieses los cielos, para ver
para ver tu presencia descendiendo descendiendo en nosotros.